siempre, siempre, Señor. Nuestra confianza en ti no lo condiciona el tener o no tener. Siempre sea el nombre del Señor glorificado. Te amamos, te exaltamos en esta jornada, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias. Gracias, Señor. Un gran abrazo a todos aquellos que se vienen conectando. Y usted está a tiempo de pedir la clase de hoy, la lección 20. Pídala a través de esta modalidad, a través del correo. Algunos seguramente ya les ha llegado. Estamos en la lección número 20. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que están en Facebook, que se conectan a YouTube. Y continuamos hoy con la lección que comenzamos el día lunes, la lección número 20. Y este es el video de YouTube número 28. Así que, bien, pues continuamos entonces. Y estamos hablando de una temática bien importante en el libro de los Efesios, porque recuerde, estamos estudiando el libro de los Efesios. El libro de los Efesios. Estamos hablando del llamamiento, la meta del llamamiento de Dios, que eso fue lo que estuvimos viendo la última jornada. Estuvimos hablando de la mayordomía de la gracia, y por allí quedamos, claro que sí, por allí quedamos, sin duda. Hablábamos de la dignidad del llamamiento, que si hay algo que usted y yo debemos saber, comprender y entender, es que debemos ser dignos del llamamiento del Señor, que a cada uno de nosotros Dios ha depositado una confianza. Quiero decir lo siguiente: si hay alguien que confía en ti, ese es Dios. Dios confía en ti. Quizás tu pareja no confía en ti. Quizás a tus hijos, a tus hijas, les cuesta confiar en ti. En tu trabajo no confían mucho en ti, pues faltas, llegas tarde, siempre das excusas. Y en la iglesia, no sé si alguien confía en ti, quizás también has dado muchas razones y muchos motivos. Estoy generalizando. Podría ser lo mismo para mí. Sin embargo, Dios confía en ti y Dios confía en mí. Eso es increíble. Que cuando uno le dice al Señor: Señor, ahora sí que voy a cambiar. Ahora sí que andaré en rectitud. Ahora sí, Señor. ¿Sabes qué hace el Señor? Dice: está bien, yo te creo. Yo te creo. Quizás te dure una semana, pero es que en la mente del Señor no hay pasado. Él no recuerda las promesas que le hiciste ayer. Siempre las promesas para el Señor son en el sí y en el amén, en el presente. Entonces, cuando hablamos de dignificar el ministerio, lo que estamos diciendo es: hay una gracia de Dios que Él ha impartido en cada uno de nosotros. Y Él confía en que tú y yo estarás o estaremos a la altura de ese llamamiento que evidentemente debe dignificar a nuestro Señor. El Señor a un hombre le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a uno le pasó 1 talento. Se fue confiado. Él se fue confiado. Él, cuando deposita algo en ti, Él confía en que tú vas a realizar esa labor, en que tú vas a realizar esa tarea. Entonces nosotros siempre, cuando hemos estudiado la palabra,
Dice el apóstol Pablo, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso automáticamente, al recibir esa gracia, automáticamente nos volvemos o nos convertimos en mayordomos, en servidores, que debemos estar a la altura de esa gracia que nos ha sido impartida. El apóstol Pablo no habla en primera persona, él está hablando de cada uno, a nosotros nos fue dada. Y él luego aclara el panorama, haciéndonos saber que esta gracia es para todos. Dice, yo soy el más pequeño de todos los santos, pero no es una falsa humildad que él está hablando. Él está diciendo, yo soy el más pequeño, y si yo soy el más pequeño y tuve la ocasión de recibir esta gracia, entonces cada uno de ustedes está también a la altura de recibir aquello que Dios nos está entregando. Dice el libro de Juan, porque de su plenitud recibimos todos. Y gracia sobre gracia. Hay algo que es para todos por igual. La gracia de Dios. De su plenitud recibimos todos. Y luego añade y dice gracia sobre gracia. Por lo tanto, hay algo que se nos dio en forma colectiva, que tiene que ver con el cuerpo, con el uno, con lo corporativo. Pero hay una gracia que es personal, que tiene que ver con esa gracia o ese don de la gracia de Dios que a cada uno nos fue entregada. Pero aclaremos algo. Aunque es individual y personal, siempre el efecto es colectivo. ¿Me explico bien? Es individual, pero su efecto es colectivo. Por ejemplo, hablando del fútbol hoy en día que está de moda en Europa y en América Latina. Estamos hablando de la Copa Europea y estamos hablando de la Copa América. Por ejemplo, nosotros en Chile. O hablemos de un futbolista que todos conocen. Messi, por ejemplo, es argentino. Uno de los mejores futbolistas del mundo. ¿Cuántos creen que Messi es bueno? Todos creemos que es bueno. Todos creemos que tiene, voy a usar los términos que acabo de mencionar, tiene una gracia, ¿correcto? Tiene un don, tiene un talento único, singular, que lo hace ser el mejor futbolista del mundo hoy en día. Por lo tanto, eso es cuando él sale escogido y elegido el mejor futbolista del mundo, eso es personal. A él le están dando el premio. Es un mérito propio, es un mérito personal. Seguramente se levantó más temprano que otro futbolista, seguramente entrenó más tiempo que otro futbolista, seguramente todo eso es así. Por algo le están dando el premio de manera individual, pero cuando él compite en la cancha, toda esa gracia individual va a tener efectos colectivos, porque Messi no va a ganar él solo. Todo su equipo, en este caso el Barcelona en España o la selección argentina, va a ganar, porque en el equipo él es parte o es la suma o es el complemento de 11 futbolistas. No sé si el ejemplo es el mejor, pero espero lo hayan capturado, se hayan conectado. Cuando la Biblia dice, ¡ay del solo! ¡Ay del solo! Cuando la Biblia dice, mejor son dos que uno. Cuando la Biblia nos enseña, donde dos o tres se ponen de acuerdo. Eso es probable para muchos que lo capturen o lo comprendan de manera fácil. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se requiere mucha luz. Y lo digo con mucha humildad, porque por mucho tiempo, aunque yo siempre he pertenecido a una corporación, siempre tuve un pastor, todavía lo tengo, por cierto, y todo como cada uno de ustedes, siempre he pertenecido a una congregación cristiana,
Por lo tanto, siempre me he visto con gente o rodeado de gente. Pero siempre también, en sus tiempos, en su momento, está ese aire de soberbia, de orgullo, ¿correcto? De que uno se puede debatir por sí mismo, por sí solo. Porque cuando ves que tu gracia, que el don que Dios te ha dado, funciona y te trae frutos, dividendos personales, te crees que eso es así, crees vivir y permanecer en esa realidad. Por eso la gente dice, Dios está en todos lados. Es verdad, es verdad. No tengo para qué ir los domingos si Dios también está en mi casa. Tienen razón, Dios está en todo lugar. Y excusa tras excusa. No necesito que un pastor me hable, porque el Espíritu Santo también me habla a mí. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Dios está en todo lugar. Dios te puede hablar bajo un árbol. Dios te puede aún hablar dentro de un pez. Y si quieres nivelar más bajo, Dios puede hablarte a través de una burra. Si no crees, pregúntale al profeta del Antiguo Testamento. Dios no tiene problema, el problema no es Dios, porque Dios sigue estando en el mismo lugar. Dios todo lo cubre, Dios todo lo abarca, Dios está en todo lugar. Dios está en tu casa, está en tu silencio, está en tu soledad. Dios está en tu dormitorio, en el baño, en la cocina, en la chimenea, en el entretecho, en el entrepiso. Dios está en todo lugar. El problema no está en Dios. El problema es que hay cosas que Dios mismo limitó al cuerpo. De eso estamos hablando. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Lo dijo Jesús. La iglesia es de Él. Después en el transcurrir, ya la cosa se pone más colectiva, porque el perfeccionar a los santos es para la edificación. Y Dios le dio gracia y dones a unos para que a través de esa impartición ellos puedan perfeccionar a los santos para la edificación. Por tanto, ya no es uno solo el que está edificando, yo edificaré, sino aquel Jesús de Nazaret en su carne, posteriormente se hace el Cristo corporativo, que es la iglesia, y es allí donde se produce la edificación. No sé si soy claro, pero esto me estoy adelantando un punto. Pero esto es tremendamente importante y trascendente, comprenderlo o entenderlo. La edificación está en el cuerpo. La edificación está en lo corporativo. La edificación está en lo colectivo. La edificación no está en lo individual. Aunque Él dijo, yo edificaré mi iglesia, luego lo concentra en la iglesia, en su cuerpo, siendo Él la cabeza. Ahora esa cabeza que es Cristo tiene su cuerpo. Usted y yo somos aquel cuerpo y es dentro del cuerpo donde se concentra, así Dios lo ha determinado, la edificación de los santos. Y dentro de esa edificación dice que todos recibimos su plenitud y gracia sobre gracia. Esta palabra de Mateo 16, yo edificaré, fue una revelación. La misma revelación que tuvo Pedro al ver la iglesia y que el Señor posteriormente él dice, yo edificaré mi iglesia, del mismo modo, amados, amigos presentes, se requiere revelación para comprender lo que es la iglesia del Señor. Podemos tener mucha información,
podemos tener, y esto es, por favor, lo que acabo de mencionar, es notorio, podemos tener mucha revelación, perdón, mucha información, podemos tener muchos cursos. Hoy día hay una cantidad de cursos por internet y lo peor que nos puede pasar es que la gente cree, mira, la gente cree que porque ha leído la Biblia o leyó la Biblia completa, ya leyó la Biblia. Yo, pastor, leí la Biblia. No, tú leíste un libro, ¿correcto? Ahora tienes que introducirte y profundizar en la palabra. Que tú leas la Biblia una o dos veces no te hace un perito de la Escritura. A nadie aún. A nadie. Hay una demanda del Señor, sí, que tiene que haber un peritaje, ¿correcto? Al momento de escudriñar la Escritura. Pero todo eso nunca será de manera individual. Nunca la revelación es propia de una persona. La revelación está en el cuerpo de Cristo. En esa gracia que a cada uno de nosotros nos ha sido dada. Efesios lo dice en el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice el apóstol Pablo que por revelación me fue declarado el misterio. Mira lo que dice. Por revelación, no es por información. No es leyendo más. Usted dirá, pastor, o sea, no tengo que leer. No estoy diciendo eso. Ya vamos a llegar a eso. Pero parto de la base que usted lee la Escritura. Parto de la base que usted lee y lee y lee y sigue leyendo la Biblia. Partimos de lo más básico en un hombre y en una mujer de Dios. ¿Correcto? No estoy hablando de sacar un papelito con un texto bíblico. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de tomar la Biblia y colocar el dedo. No estamos hablando de escudriñar la Escritura. Creo que estamos en un nivel de la mayor seriedad de lo que significa escudriñar la palabra. Y el apóstol Pablo señala, a mí dice, me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, mira, estamos hablando de revelación. Estoy en Efesios capítulo 3, verso 3. Voy a leer de nuevo porque hay una parte allí que evidentemente a veces hay textos que nos descolocan. Que por revelación me fue declarado el misterio. Era un misterio, y cuando un misterio es revelado deja de ser un misterio. Amén. Un misterio. Habiendo Dios hablado de diferentes maneras, formas, por los padres y por los profetas, dice que hoy habla a través del Hijo. Cuando alguien es misterioso, no habla. Por eso una persona puede ser misteriosa, ese hombre es misterioso, esa mujer es calladita, es un misterio, no sabemos mucho de ella, no sabemos mucho de él. ¿Cuándo termina el misterio? Cuando alguien habla. Dios dejó de ser un misterio, porque hoy nos habla a través de su Hijo. Pablo dice, por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Y a continuación dice, leyendo, es un hombre que lee, leyendo por lo cual podéis entender. Bien, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia? Le doy un espacio de 3 segundos. ¿Cuántos leen la Biblia? Bien. La segunda pregunta, ¿cuántos la entienden? Leyendo lo cual podéis entender. Todos leemos, ¿sí o no? La pregunta es, si usted lee, en el sur de Chile lee, si usted más al sur de Chile también está leyendo, si acá en la zona central también leemos, si en otro país donde usted me está viendo
también me dice que lee. En el norte. Bueno, si usted lee, yo leo, nosotros todos leemos. La pregunta es, ¿por qué entendemos cosas distintas? ¿Por qué? ¿Por qué cada persona tiene su propia interpretación? Si todos deberíamos entender lo mismo. ¿Sabes cuándo todos vamos a entender lo mismo de lo que estamos leyendo? Cuando lo que estamos leyendo nos sea revelado. Mientras no haya revelación en la lectura siempre va a ser un misterio. Por eso mucha gente lee y dice, pastor, ¿sabe? Yo no entiendo nada de lo que leo. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Pastor, no entiendo esto, no entiendo lo que estoy leyendo. Claro que no entiende lo que estás leyendo, porque lo que estás leyendo es un misterio. Y ese es el error, que la gente cree que porque leyó la Biblia, ya terminó de leer la Biblia. No, usted leyó un libro. Ahora necesitamos escudriñar la Escritura, de modo que los velos que tenemos comiencen a desaparecer. Y el apóstol Pablo dice, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Santos apóstoles y profetas. Un profeta es alguien que tiene luz, alguien que está viendo más allá del momento, alguien que está viendo algo que otros no ven. Por eso necesitamos revelación. Siempre estamos expuestos a la palabra, porque la palabra libera profecía, es una palabra profética, que en el momento que tú estás conectado al hablar del predicador, hombre o mujer, del profeta, la profeta de Dios, comienzas a recibir revelación y hay velos que se te comienzan a caer y tú dices, oye, algo ocurrió en mi vida, algo está aconteciendo. Hoy comienzo a ver cosas que ayer no las veía. ¿Cuántas veces yo leí pero no entendía? ¿Cuántas veces leí este texto pero no veía, no entendía, no comprendía? Pero ese día hay un resplandor, una revelación de luz a tu vida y lo que minutos antes resultaba ser un misterio, tienes la revelación y comienzas a ver claramente. Lo que antes estaban en tiniebla, hoy día comienzan a ver la luz. ¿Me entiendes? Por eso que la demanda del Señor a nosotros, que una vez que tenemos luz de la Escritura, esto hay que masificarlo, expresarlo, enseñarlo. La luz y la revelación que tenemos de Cristo luego se vuelve algo espontáneo al enseñarlo. Usted dirá, pastor, explíquemelo de otra forma. Mira, Jesús hizo muchos milagros. Muchos de aquellos que fueron expuestos al milagro. Por ejemplo, hubo mujeres que fueron sanadas, mujeres que fueron restauradas, hombres que fueron los leprosos, por ejemplo. Uno volvió. Bien, usted dirá, pastor, ¿y qué pasó? No es el tema que pasó con aquellos que no quisieron. Hablemos de aquellos que sí quieren. Muchos quisieron seguirlo. Señor, quiero seguirte. Y el Señor les decía a la gente que había sido impactada por la palabra, habían tenido luz. Bartimeo, el endemoniado, Gadareno, Señor, yo quiero seguirte. Y le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas he hecho yo en tu vida. Ese hombre, ese endemoniado, la Biblia enseña que predicó en 10 pueblos, Dicápolis, en 10 pueblos.
Nunca fue un discipulado de Jesús como si fueron los discípulos. Nunca fue a Capernaum, a esa casa de retiro que tenía Jesús. Estoy parafraseando para que me entienda en contexto nuestro. Nunca estuvo expuesto a una clase o que le llegase una lección a la casa. Nunca, jamás. No tenía Biblia como las versiones que usted y yo tenemos hoy en día. Estoy tratando de actualizarlo a los tiempos nuestros. Por lo tanto, no tenía información. Escucha esto. Él no tenía información. Seguramente, información que después iba a tener. Que después seguramente iba a ser sometido a una enseñanza, que después iba a ser sometido a un aula de clase, a un instituto bíblico, a un seminario. Todo eso es verdad y todo eso es bienvenido. Pero el primer impacto que él tuvo, ¿sabes cuál fue? Una revelación. El misterio, por decírselo así, a él le fue revelado. Mira, por otro lado, lo mismo que ocurría con ellos, Jesús se volvía a sus discípulos. Y a sus discípulos Jesús les decía, no cuenten nada de lo que aquí han visto. No cuenten, no. ¿Por qué no debían contar? Guarden silencio. Porque cuando una verdad de Dios no ha sido revelada, no ha sido procesada, existe la posibilidad que tú y yo tergiversemos aquello que hemos visto, aquello que hemos experimentado. Por eso, leemos lo mismo, pero entendemos cosas distintas. Leemos lo mismo, estamos escuchando lo mismo. Usted y usted. Estamos todos escuchando lo mismo. Todos estamos escuchando al pastor Manuel González. Todos estamos escuchando una clase de discipulado. La fe viene a todos por el mismo oído. La fe viene por el oír. Pero luego añade, mas el oír es por la palabra. Ya no estás escuchando al pastor Manuel González. Tu oído está escuchando al pastor Manuel González. Tu oído natural. Todos tenemos dos oídos. Pero el oído espiritual, el vientre espiritual, el vientre donde entra la palabra, la espolla, la semilla, la que engendra, la experiencia es absolutamente distinta. Callen, no vayan, porque alguien que no ha procesado la palabra, existe la posibilidad que tergiverse lo que ha vivido, lo que ha experimentado. Usted, pastor, ¿me lo puede explicar de otra forma? Te lo tengo que explicar y de una forma muy simple. Es cuestión que veamos la historia. Mira cómo estamos en las iglesias. Cada cual dice lo que quiere, cada cual hace suya una enseñanza, la tergiversa y lo que escuchas hoy, en 2 o 3 días, la cosa. Si esto ocurre con nosotros, imagínate cómo ha sido la historia. Jesús lo dijo, edificaré mi iglesia. Al poco tiempo ya algunos se habían apropiado de la iglesia. No es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Y cuando tú recibes la revelación del misterio que habla el apóstol Pablo, todo a partir de allí es espontáneo. Todo es espontáneo. Todo es espontáneo. Ve y cuenta. Y salió corriendo, contando lo que había vivido, lo que había experimentado. Cuando tú tienes la revelación, no la información, no es que fuiste a un culto solamente, voy a usar términos evangélicos, religiosos quizás. No es que fuiste a una campaña, a un congreso, a un concierto, y lloraste y te duró 2, 3 días. No, estamos hablando de algo que es no temporal, sino una experiencia que nos conecta con lo eterno. Y cuando yo hablo de lo eterno,
no estoy futurizando cuando yo hablo que es una experiencia que nos conecta con lo eterno, es que nos conecta con nuestro llamado, con nuestro propósito. Y eso es radical en tu vida. Eso te cambia, eso reviste para cada uno un antes y un después. Eso nunca, nunca más lo vas a olvidar. Tendrás problemas, dificultad, altos y bajos, pero esa experiencia de verdad marca tu vida. Y todo lo que viene a continuación resulta para cada uno de nosotros algo espontáneo. Visitar a la gente no te es una carga. Ministrar la palabra, orar por los enfermos. Tendrás una carga de hablar, de comunicarte. Ya no andarás solamente enseñando lo básico del silabario evangélico. Por favor, yo no me estoy riendo de eso. No, yo creo que hay personas que eternamente hay que entregarle un silabario. Pero la gente que le ha sido revelada a Cristo en su vida, el misterio, esa gente cambia, esa gente está para transformar lugares, sociedades. Por eso que la medida de una persona, la medida de una iglesia o de una congregación, por favor, no puedes medirla a partir de la gente que tiene, cuánta gente tiene. No es si compraste 100 butacas, si compraste 200 butacas. Y nosotros tenemos, ¿cuántas sillas tenemos en el sur de Chile? ¿Cuántas sillas tenemos acá en nuestra congregación de Santiago? Y todas las congregaciones, por cierto, se hace inversión, se compran butacas, se compran los mejores asientos y todos queremos ver llenos esos salones, pero no podemos medir la congregación a partir de cuánta gente tenemos sentada los días domingo. ¿O cuántos cultos hacemos en el día? ¿Sabes cómo se mide una congregación? Por cuánta influencia nosotros tenemos en la sociedad. Porque podemos tener el día domingo el salón, es decir, el edificio lleno, pero en la puerta, de ese mismo edificio hay gente que se está drogando. Hay gente que no tiene que comer. Me estoy explicando. Es qué nivel de influencia nosotros tenemos en la sociedad. Y para que esa influencia de verdad pueda ocurrir, ¿sabes qué necesitamos? Tener esa experiencia que el apóstol Pablo dice, hoy esta experiencia no es solamente para mí, porque yo soy el más pequeño de todos. Y si yo soy el más pequeño de todos, soy un aparecido en este lugar. Y Dios me ha revelado, cada uno de ustedes tiene acceso a que este misterio les sea revelado. Y para eso es justamente, para que algo nos desenfrena, nos saque el freno de mano que mucha gente tiene, que anda al 3 y al 4, afanados en esta sociedad, en este mundo, y se olvidaron. Permítame usar estas palabras. Se olvidaron que el talento que Dios te dio, que la gracia que Dios te ha dado, no es solamente de un uso personal, es de un uso personal. Sí, Señor, es de un uso personal. Porque nadie va a hacer la labor que hace la nariz. La nariz fue puesta para eso. Nadie va a hacer la labor que esta boca puede hacer. Por lo tanto, es un uso personal. Está llamada a hablar la boca. Están llamados a oír los oídos. Pero todas sus consecuencias, para bien o para mal, son colectivas. Son colectivas. Es de uso personal. Pero sus resultados, sus consecuencias, siempre serán colectivas. Quizás tú no entiendes esto, porque andas sola, andas solo. Pero sí debo decirte que cuando tú lloras, todos lloran contigo. Y que cuando tú ríes, todos ríen contigo. Quizás no te das cuenta. ¿Por qué no te das cuenta? Porque el solo no se da cuenta. Porque el solo vive en la indiferencia. Por eso que el castigo a Lázaro, el que vivía en el palacio, el rico,
¿Se acuerda la parábola del rico y Lázaro? La Biblia nunca dice que ese hombre se fue al infierno por rico. Nunca la Biblia toca su riqueza. Quizás era un empresario, un hombre de inversiones. Quizás toda su vida estudió y me parece muy bien aquello, muy bien. El problema no era aquello. Nunca la Biblia enseña que sus recursos fueron mal avenidos, nunca. La Biblia lo condena porque todos los días en la puerta del palacio había un mendigo y él no se había dado cuenta. Eso se llama indiferencia. Eso es cero empatía. Y eso es lo que a nosotros nos ocurre, que nos engrosamos. Por eso el Señor, cuando confronta a los religiosos, les dice: vuestro corazón se ha engrosado, está lleno de grasa. Eso le está diciendo. Y alguien que tiene el corazón engrosado cree saber y no sabe. Y cree que lo que tiene es mejor que lo que Dios le está dando. Y el mejor ejemplo para bien es del apóstol Pablo, porque él sí había recibido mucho. Él leía lo mismo que los fariseos. Los fariseos eran maestros de la ley. Estamos hablando leer y comprender. Leer y comprender. Si yo leo lo mismo que tú lees, porque la comprensión o el entendimiento es distinto. Y la bisagra allí es revelación. ¿Por qué los fariseos eran maestros de la ley y leían los mismos libros que Pablo? Iban, por favor, sígame, iban a la misma iglesia que Pablo, escucharon a los mismos predicadores que Pablo, fueron a los mismos seminarios que Pablo, a las mismas campañas que Pablo, leían lo mismo. Pero ¿por qué llegó un momento en que, aunque leían lo mismo, comprendían distinto? Revelación. ¿Me explico bien? Podemos leer los mismos libros, leer lo mismo, estar frente a la misma persona. ¿Por qué Jesse tenía el mejor de los profetas y su corazón era un corazón torcido? Si Judas y Pedro y Juan y Jacob tenían al mismo pastor, no solamente al mismo pastor, tenían al príncipe de los pastores. Por favor, quiero repetir aquello. Pedro, Juan y Jacob y Judas tenían al príncipe de los pastores. Tenían al mejor profeta, al mejor predicador, al mejor de los evangelistas. No hay otro mejor que él. No hay nadie más grande que haya hecho obras, milagros, como las que hizo Jesús. Si estos cuatro estaban expuestos a la misma enseñanza, a los mismos discipulados, todo igual, ¿por qué Judas salió distinto? Porque hay gente que va a los mismos lugares que tú vas, están expuestos a las mismas enseñanzas, a los mismos pastores, a la misma congregación. ¿Por qué son distintos? ¿Por qué no comprenden? Porque la revelación te saca del lugar en que estás, te da luz, despiertas. El problema es que algunos despiertan tarde. ¿Y sabes cuándo despiertan? Ya cuando están en la tercera mitad, cuando ya no tienen fuerza. ¿Has visto esos jóvenes que dicen y hacen promesas? Con todo, Señor, te voy a servir, hasta que se casan. Y después que se casan, se estancan. Después que hay un quiebre en el matrimonio, allí nuevamente no, ahora sí, Señor. Después le viene por estudiar, y yo no estoy diciendo que sea malo, que son etapas, son ciclos de la vida.
Y después, ¿qué pasa después? Por eso es que esta palabra es para usted en esta jornada. Y yo siento en el Espíritu que hay algo que a usted le está conectando. Por favor, quiero terminar con esto. Cuando recibimos la gracia del Señor y la revelación de manera espontánea, sentiremos una carga de visitar a otros. Tendrás el deseo de llamar, vas a compartir estos mensajes u otros mensajes. Te vas a conectar y vas a decir a 2, 3 personas, por favor no te olvides. Te conectas a las células allí en el lugar donde tú estás, por Zoom, por WhatsApp o todas, o cualquiera de las modalidades que hay. La revelación nunca te deja inactivo. Jamás. Cuando tú ves a alguien pasivo, es porque no ha tenido jamás una experiencia con una revelación de Cristo. La revelación de Cristo jamás te lleva a encerrarte en tu casa, a ser una persona inerte, inactiva, una persona pasiva. Lo que sucede es que después refinas tu lenguaje. Hablas bien, porque estás leyendo. Si los religiosos leían, los fariseos leían, pero no comprendían lo que Pablo comprendía. Hay gente que lee lo mismo que tú lees, pero tú tienes un nivel de revelación y de comprensión muy distinta a lo que tú estás teniendo. En alguien que ha tenido la revelación de Cristo, la disciplina no le es problema, la obediencia menos, las palabras sometimiento y sujeción les son habituales, les son normales, porque saben. Un hombre, un general le dice al Señor, Señor, tú no tienes que ir a mi casa. Tú di la palabra nomás, porque yo entiendo perfectamente lo que es la autoridad. Yo le digo a este que vaya, luego que venga, y él obedece. Por lo tanto, mira de qué estamos hablando. Nunca fue a la iglesia, nunca visitó nunca fue a una campaña. Pero cómo hay gente que a la primera, no tienes que estarles dándole seminario ni de ninguna cosa, porque hay gente que lo captura a la primera. La gente que ha tenido revelación no tiene problemas de obediencia, sometimiento, sujeción, de servicio, de diezmar, de ofrendar. Para ellos son un estilo de vida. La generosidad para ellos no es una doctrina, es vida, porque les fue revelada, tuvieron la visión. Esto implica el llamamiento, que es una vida práctica en cada uno de nosotros. Y escucha, estoy terminando. Los estilos de vida no se delegan a terceras personas. Los estilos de vida son parte de nuestras vidas. Esa gente profundiza en la palabra. Esa gente no necesita una doctrina de la oración. Vive la oración. Pablo dice, para mí el vivir no es una doctrina, el morir tampoco. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta gente se cansa. Un deportista se cansa y necesita descansar, pero luego nuevamente se levantan, le es natural. A un tenista le es natural jugar con una raqueta, lo mismo a un futbolista, porque es su gracia, es su talento. Pero saben sí que ese talento y esa gracia que tienen debe estar siempre condicionada y sujeta a una disciplina. Eso es lo que debemos comprender y eso es lo que debemos entender. Bendito sea su nombre. Estoy pasado un par de minutos. Comparta esta enseñanza. Por favor, comparta con sus amigos. Para mí es un honor, una honra que cada uno de ustedes esté conectado semana a semana. Espero verlos nuevamente en la semana, el domingo o el lunes. Seguimos con nuestras enseñanzas. Pida su material de manera gratuita. Un gran abrazo a cada uno de ustedes desde acá, desde Santiago de Chile, comuna de la Florida. Abrazos y bendiciones. Que la gracia del Padre sobreabunde en cada uno de ustedes. Bendiciones.